Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del vídeo, de los vídeos de campo magnético. En este vídeo vamos a estudiar el campo que crea una carga puntual en movimiento y luego lo vamos a generalizar al caso de que esa carga no sea un solo punto, sino que sea una corriente en un hilo. Vamos a estudiar el campo creado por un hilo indefinido, recto, y por un hilo, una corriente circular, una espira o una bobina. Así que prepara bolígrafo, cuaderno y vamos para adelante. En el experimento de Ørsted vimos que una corriente eléctrica creaba a su alrededor un campo magnético, de lo cual se deduce entonces que cualquier carga al moverse obligatoriamente va a tener que crear un campo magnético. Entonces, cuando una carga puntual Q se mueve a una cierta velocidad v, ¿vale? Esta carga Q se está moviendo, por ejemplo, siguiendo esta línea con una velocidad v, crea a su alrededor un campo magnético. Entonces, por ejemplo, en el punto P, el campo magnético vendrá dado por esta expresión de aquí. El campo magnético B va a ser igual a K', que es una constante, por Q por V, que dijimos que era lo equivalente a esa carga magnética, producto vectorial por U sub R, el vector unitario en la dirección del radio, partido por R cuadrado. Es decir, se parece mucho a la expresión del campo eléctrico, Q partido, o sea, K por Q partido por R cuadrado, pero con la especificidad del campo magnético, que siempre hay un producto vectorial. En este caso es de la velocidad por el vector U sub R. Es decir, el vector U sub R es un vector unitario en esta dirección del radio. V pues es este vector velocidad. V y R van a estar en un cierto plano y perpendicular a ese plano tenemos el vector B en el punto P. La constante K' es mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, que es una característica del medio, partido por 4pi, y tiene este valor, 10 elevado a menos 7 Tesla metro cuadrado partido por amperio. Cuando lo necesitemos nos lo darán, al igual que nos daban K o G en el campo gravitatorio. El módulo del campo será, por lo tanto, Q por V por 1 por el seno del ángulo que forman partido por R cuadrado. El ángulo que forman le llamamos alfa. Tras ver cuál es el campo creado por una carga puntual, ahora vamos a generalizarlo a una corriente. Y vamos a empezar por lo que llamamos un elemento de corriente. El elemento de corriente no es más que simplemente un trozo de una corriente eléctrica. Vamos a suponer que por este hilo circula una corriente eléctrica que en este punto lleva esta velocidad. ¿Vale? Puede ser también un hilo curvo, da igual. O sea, en un punto, un elemento de corriente es un trocito de la corriente que tiene una cierta velocidad. Entonces, lo que queremos medir es cuánto vale el campo creado por este elemento de corriente, esta pequeña carga, en el punto P. La expresión matemática, vamos a utilizar el campo definido anterior. Lo único que vamos a introducir un pequeño cambio, porque ahora yo no sé cuánta carga hay aquí metida. Lo que sí sé es la intensidad que lleva el hilo y sé la longitud que mide este trocito. ¿Vale? Entonces, bueno, por definición, esta longitud que tiene ese trocito es igual a la velocidad que lleva la carga por el tiempo que pasa, un diferencial de tiempo chiquitito. En realidad la carga, como se va moviendo para adelante, bueno, pues la trayectoria que recorre es velocidad por tiempo. Si en esta expresión multiplico por la carga en ambos lados, ¿vale? Aquí me queda ya una expresión reconocible, Q por V, que es esta especie de carga magnética que estamos aplicando siempre, tanto para la fuerza magnética como para el campo creado por la carga. Y si utilizamos la definición de intensidad, carga partido por tiempo, entonces lo que nos queda dividiendo en los dos lados entre diferencial de t es, aquí me queda carga partido por diferencial de t, que es la intensidad, y llegamos a esta última expresión. Esta última expresión lo que nos dice es que Q por V, que es este elemento de carga magnética que empleamos siempre, en el caso de los hilos va a ser I por diferencial de L. Bueno, pues introducimos este cambio en el campo anterior, tenemos lo que llamamos la ley de Biot-Savart, que es el campo que crea un elemento de corriente, y viene dado por esta expresión de aquí. K' por la intensidad, por diferencial de L, multiplicado vectorialmente por el vector U sub R, que es un vector unitario en la dirección del radio, partido por R cuadrado. El resultado es un campo magnético que va a ser perpendicular tanto a la corriente como al vector posición. Y el sentido va a ser el de la regla del sacacorchos. Velocidad, R, y en perpendicular el diferencial de B. Además, bueno, pues como el módulo va a ser L, o sea, diferencial de L por U sub R
y por el seno del ángulo que forman, ¿vale? El seno de alfa va a influir. Eso significa que cuando alfa vale 0, es decir, en todo el hilo, el campo es 0. Mientras que el campo será máximo cuando sean perpendiculares. Una vez que sabemos qué campo crea un elemento de corriente, que es esta fórmula que vimos en la transparencia anterior, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos toda una corriente, ¿vale? En principio una corriente recta e indefinida. Tenemos ahora infinitos elementos de corriente, todos muy juntitos, y de manera que en este punto P el campo total es la contribución, es la suma de todos los campos creados por cada uno de estos elementos de corriente de aquí. Entonces, si sumamos, que en el caso de esta suma infinita sabéis que se convierte en una integral, si sumamos todo esto, ¿vale? Lo que hacemos es integrar todo esto, pues después de hacer la integral, que lo que nos queda básicamente es 2 por k' por i partido por la distancia, o, usando la expresión de k', mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, por la intensidad de la corriente, partido por 2 por pi por la distancia. ¿Vale? D es la distancia en horizontal, ¿vale? En horizontal desde el punto hasta el hilo, es decir, la menor de las distancias. La dirección de este campo, por cierto, en cada punto, ¿vale? Es circular, se crea un campo circular alrededor del hilo que sigue la regla de la mano derecha, es decir, si la intensidad va para arriba, entonces el giro es en esta dirección. De la misma manera que antes lo aplicamos a un hilo recto indefinido, bueno, pues también se puede hacer a un conductor circular. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, aquí un cable que va dando una vuelta completa alrededor de un punto, un centro, y queremos calcular el punto en el centro, o sea, el campo en el centro. Entonces, el campo en el centro va a ser la suma de todas las contribuciones de todos los elementos de corriente que forman esta circunferencia. Para cada elemento tenemos un vector U sub R hacia el centro y un vector diferencial de L que es perpendicular. Cuando ponemos todo esto aquí en la formulita de arriba y lo sumamos a todos los elementos de corriente de la vuelta, nos queda esta expresión de aquí, 2pi por k' por la intensidad partido por R, y sustituyendo k' por su definición con la permeabilidad magnética, pues es mu sub 0 por la intensidad partido por 2R. En la fórmula anterior tenemos aquí abajo un pi, que como en efecto de la vuelta, pues en este caso se ha quitado, ¿vale? Pero esta es la formulita que nos mide el campo en el centro. La dirección del campo es la de la regla de la mano derecha, es decir, teniendo en cuenta que estamos girando en esta dirección, ¿vale? Si cogemos la regla de la mano derecha aquí ilustrada y giramos en esta dirección, el campo en este caso es para adentro, ¿vale? En este caso será un campo hacia adentro. Y terminamos aquí esta segunda parte de campo magnético, en el cual hemos estado viendo cómo una carga puntual o una corriente eléctrica crea un campo. Hemos obtenido sus expresiones matemáticas que utilizaremos para hacer ejercicios. Así que nos vemos en el próximo vídeo.